Bendiciones, buenas tardes, hermanos amados. Es un privilegio estar aquí en esta tarde, ¿verdad? Y que el Señor nos haya permitido, ¿verdad?, estar en este lugar desarrollando este pequeño mensaje que traemos. Vamos a orar para comenzar esta exposición, este mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Padre, te bendecimos, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque tu palabra, Señor, dice, Señor, que de nuestro interior fluirán ríos de agua viva, Señor. Nosotros creemos esa palabra, Señor. Creemos que esos ríos de agua viva empiezan a salir, Señor, dentro de nosotros para que se lleve a cabo tu voluntad, Dios, con lo que tú quieres hacer en esta hora. Amén. Dios les bendiga, hermanos. No sé de dónde nos estás viendo, ¿verdad? De qué parte del mundo, de qué parte de la ciudad, pero es una bendición estar contigo. Es una bendición estar aquí en las instalaciones de nuestra iglesia Benecer Osana, ¿verdad? Y traemos, ¿verdad?, una pequeña disertación, un pequeño mensaje, ¿verdad?, que se titula, como ustedes lo ven en las pantallas, Rompiendo los paradigmas mentales. El Señor ponía eso en mi corazón, ¿verdad?, acerca de paradigmas. La palabra paradigma no aparece, ¿verdad?, en la Biblia. Y según el diccionario español es un esquema mental, ¿verdad? Y vamos a ir desarrollando este bosquejo y vamos a ir observando de qué se trata, ¿verdad? En qué personas estaba este esquema mental hasta que Dios lo rompió. Amén. Bien, dice la palabra del Señor, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo, ¿verdad? Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Esa escritura se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 11 al 13, ¿verdad? Bien, como primer punto, ¿verdad?, traemos, ¿verdad?, que habla acerca de Cornelio. La escritura está basada en el libro de Hechos, capítulo 10, todo el capítulo 10. Hace algún tiempo nuestro pastor predicaba una palabra acerca de la casa de Cornelio, se llamaba ese título, ¿verdad? Y él nos enseñaba de que Cornelio significa cuerno, ¿verdad? Cornelio, ¿verdad?, era un centurión romano, estaba a cargo de 100 soldados, ¿verdad? Y él tenía una legión, tenía un campamento italiano, ¿verdad?, en Israel. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que era un hombre consagrado, ¿verdad?, junto a toda su casa, ¿verdad? Según Hechos, capítulo 10, ¿verdad?, verso 1 al 4, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mire qué importante, mire qué bonita esta palabra. Un hombre italiano me hacía pensar de que no hay persona, ¿verdad?, de cualquier nación, de cualquier lugar del mundo, que el Señor no pueda alcanzar con su amor y con su misericordia. Y dice la Biblia que era un hombre consagrado, ¿verdad?, junto a toda su familia, ¿verdad? Su familia era una familia que vivía en santidad. Qué hermoso, ¿verdad? Una familia en santidad, algo que el Señor, ¿verdad?, en su corazón desea, ¿verdad?, que todas las familias sean consagradas. Bien, dice la escritura que acabamos de leer, ¿verdad?, que él ayudaba mucho a los pobres, claro, a los pobres de su lugar donde él servía, ¿verdad?
al imperio romano. Esos serán algunos judíos pobres. También dice la Biblia que siempre oraba a Dios. Mire qué importante, ¿verdad? Una familia consagrada, un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Siempre tiene un tiempo para orar a Dios. También dice la palabra, ¿verdad?, que era obediente, ¿verdad? Y algo que también tocaba mi corazón, ¿verdad?, es lo que el Señor le decía: he escuchado tus oraciones. Muchas veces oramos y nuestras oraciones no son escuchadas por alguna u otra razón, ¿verdad? Dice la Biblia: pedid y pedid mal, porque pedid para vuestros propios deleites. Cornelio sí sabía cómo orar, Cornelio sí sabía cómo llevar a cabo el ministerio de Cristo. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que sus oraciones habían sido escuchadas. Dios le dijo a él esas palabras. Pero también no solo eso, Cornelio era una persona que vivía en obediencia al Señor, porque también le dice, ¿verdad?, en el verso 5, ¿verdad?, que no lo alcanzamos a leer allí, pero usted lo puede ir viendo en su Biblia. Ve a buscar a Pedro, le dice, el Señor le da una orden. Y algo que también es muy importante en el verso 7, ¿verdad?, que no se encuentra acá en este punto, pero lo puede ir desarrollando usted en su casa. Dice que mandó a 2 siervos, y no solo mandó a sus siervos. Si era una familia consagrada, si eran un pueblo consagrado en la casa de Cornelio, a mí me llamaba también la atención que también dice la Biblia en el verso 7 que mandó a un soldado de su confianza. Y mire qué importante, que amaba a Dios. Mire qué importantísimo, el evangelio manifestándose en la vida de Cornelio, en la casa de su familia y también en sus siervos, y no solo en sus siervos, también en los siervos que tenía él a cargo, sirviéndole al imperio romano. Mire qué bonito. Yo me ponía a pensar, y el Señor le hablaba a mi corazón, era tanto el amor de Cornelio para con Dios, para con su obra, que cuando él recibe esa visión, ¿verdad?, en donde se le aparece el ángel, él no solo obedece de alguna manera pasiva, sino que de una manera muy activa, y él escoge, dice la Biblia, a 2 de sus siervos, pero también los envía con una personalidad, ¿verdad?, que ejerce autoridad, con uno de sus soldados, el cual dice la Biblia que también amaba a Dios. Y es así como Cornelio, ¿verdad?, envía a estas 3 personas. ¿Por qué 3 personas? También me ponía yo a pensar. Pensaba en lo que es la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios se mueve de diferentes maneras, ¿verdad? Y vamos viendo, ¿verdad?, cómo Cornelio obedece inmediatamente a ese llamado. Yo también me ponía a pensar cuántos, ¿verdad?, somos hijos de Dios y Dios nos dice que hagamos X o Y trabajo, pero no cumplemos a cabalidad el mandato que Dios nos ha mandado en ese momento. Puede ser cualquier situación, puede ser cualquier trabajo el que el Señor nos mande a hacer, pero muchas veces actuamos no con la misma dinámica como lo hizo Cornelio, sino que lo hacemos quizás de alguna manera pasiva, quizás lo dejamos para otro día, no sé, quizás lo dejamos para después, quizás lo dejamos para otro mes. No, a mí me llama mucho la atención que Cornelio lo hace eficazmente y lo hace de la mejor manera con los recursos que Dios ha puesto en su mano. Cada vez que Dios te envía algún trabajo, Él te dará los recursos, Él te dará todo para que tú puedas moverte y llevar a cabo esa misión. Amén. Bien, el segundo punto, Pedro recibe una revelación por el Espíritu Santo. Vamos a ir viendo cómo estos 2 personajes se unen, cómo la visión de lo que Dios quiere revelarle a ambos resulta en un impacto poderoso, ¿verdad?, en la iglesia. Y dice la Biblia que Pedro recibe una revelación por el Espíritu Santo, Hechos 10, 10 al 11.
y tuvo gran hambre, dice, y quiso comer. Pedro estaba en la azotea, ¿verdad?, de su casa, en donde él estaba en ese momento. Pero mientras le preparaba algo, dice, mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, mire qué bonito, mire qué hermoso, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de 4 puntas era bajado a la tierra. Mire qué bonito, un éxtasis. Esto me recuerda también al éxtasis de que habla la Biblia, ¿verdad?, que tuvo Pablo, ¿verdad?, cuando el Señor también dice la Biblia que lo llevó al tercer cielo. Pues bien, dice la Biblia que se abrió el cielo. Estamos hablando de 2 personajes diferentes. Yo te pregunto, ¿acaso cuando tú oras, acaso cuando tú te metes en la intimidad con tu Señor, el cielo se abre? O te pregunto tal vez, ¿será que ni siquiera el techo de nuestras casas puede pasar esa oración? El punto es que otra vez, ¿verdad?, el cielo se abre en esta ocasión con Pedro. Y algo semejante a un lienzo dice que cae del cielo. Yo me ponía a pensar, Dios se mueve de diferentes maneras y habla como Él desea hablar. Pero imagínese usted un gran lienzo bajando del cielo. En lo natural, nosotros podemos ver cómo algún tipo de material puede ser levantado en el aire y el aire lo hace para donde Él quiere. Pero en esta ocasión dice que ese lienzo bajaba y era sostenido por los 4 puntos. Mire qué bonito. Y el lienzo empezó a caer, ¿verdad? Y Pedro miró aquello y Pedro extasiado, Pedro maravillado, no sabía de qué se trataba. Pero dentro de este lienzo, dice la Biblia, ¿verdad?, en el verso que está más abajito de ahí, el 12, dice que venían todos los cuadrúpedos terrestres. Mire qué interesante. Y reptiles y también aves del cielo, dice el verso 12. Yo me imagino a Pedro todo contrariado, todo asustado y que no sabía de qué se trataba el asunto en ese momento, como cualquiera de nosotros. Hablemos de lo que es el primer tipo de animal. Dice que descendieron cuadrúpedos terrestres. Mire, para el judío que no se le mencionara, por ejemplo, el cerdo. Me imagino que en aquel lienzo venía algún tipo de animal de este tipo. Un animal inmundo, un animal impuro, un animal, una carne que usualmente el judío no podía consumir, no puede consumir, no le gusta. Porque se consideraba inmundo. Además de eso, también dice la Biblia que en ese lienzo venían reptiles, ¿verdad? Siquiera podría ser cualquier tipo de reptil. No es un animal que es comestible. De la misma manera, ellos lo consideran inmundo. Y no solo eso, también, ¿verdad?, venían, dice, aves del cielo. Pero claro que aves del cielo, ¿verdad?, de los que se les era prohibido a ellos quizás consumir o saborear. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, en la cigüeña, y pelícano y animales así, los cuales, ¿verdad?, son animales que son carroñeros, ¿verdad?, igual que los reptiles. Algunos de ellos son carroñeros y comen cualquier tipo de basura o comen cualquier tipo de basura que está por ahí tirada. Algunos pueden comer hasta cosas inmundas, ¿verdad?, algunos de estos tipos de animales. Pero bien, Pedro se impacta de ver aquello y Pedro está aturdido, ¿verdad?, y no sabe de qué se trata el asunto. Pero donde es más difícil todavía para Pedro, imagino, es cuando el Señor en el verso 13 le dice, mata y come. Yo me imagino que Pedro se quería morir en ese momento. O sea, una persona que había sido educada, ¿verdad?, en su nación de una manera, había sido instruida de una manera para no consumir algún tipo de alimento y para guardarse. Recuerde usted que Cristo ya se había ido y
Y Pedro no era ni siquiera la mitad de lo que fue cuando él comenzó su ministerio con el Señor, ¿verdad? Sabíamos que Pedro era un tipo de persona que no se bajaba la espada, ¿verdad? De la cintura. Sabíamos que Pedro era un hombre impulsivo, pero en este momento Pedro ya había sido transformado por la palabra y ya estaba sirviendo en el ministerio. Pero viene el Señor y le enseña algo que va en desacuerdo a lo que se le había enseñado, algo que va contrario, ¿verdad?, a lo que él había sido instruido. Entonces Pedro se conmociona y Pedro le dice: nunca he comido cosa inmunda, en el verso 14. Y el Señor le contesta en el verso 15: si yo te digo que puedes comer, ¿verdad? Esto según la TLA, ¿verdad? Esta frase. No son malos, le dice. Mire qué tremendo. La Biblia dice: hay de aquellos que a lo bueno le llaman, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Al revés. Y Pedro está aquí recibiendo una instrucción de parte de Dios de algo que estaba en su mente y que él creía totalmente malo, inadecuado, inapropiado y que no podía hacer. Pero el Señor le estaba diciendo algo, ¿verdad?, a su mente, a su corazón, a su espíritu, lo más importante, ¿verdad?, de una enseñanza que él quería hacer en su vida. Y dice la Biblia en el verso 16 de ese capítulo 10 de Hechos que esta visión la tuvo por 3 ocasiones Pedro. En ese momento en que él estuvo en éxtasis, no sé cuánto tiempo habrá transcurrido, pero usted sabe, dice la palabra del Señor que para él un día son como 1000 años. O sea, en el cronos de Dios, ¿verdad? Perdón, en el kairos de Dios, el tiempo no cuenta, ¿verdad? Tú te metes a la presencia de Dios y si de repente has tenido una oportunidad como esto, es increíble. O sea, tú puedes estar de repente días, ¿verdad?, en la presencia de Dios y tú no sientes el tiempo porque tú no te mueves en ese momento en el tiempo nuestro, ¿verdad?, que es el cronos. Cuando empezamos a movernos en el tiempo de Dios, entonces nuestra mente y nuestro cuerpo no son capaces, ¿verdad?, de discernir en ese momento porque como estamos en la presencia de Dios, entonces queremos seguir en la presencia de Dios y el tiempo no cuenta, no queremos que ese tiempo termine. Yo imagino que algunos hemos vivido esos momentos, por eso se lo explico de esa manera. Pero bien, el Señor, ¿verdad?, dice que retira el lienzo, ¿verdad?, en ese momento. Y Pedro queda muy aturdido. Pedro queda pensando qué era lo que el Señor quería decirle, porque no terminaba de asimilar lo que el Señor le estaba enseñando en ese momento. Hermano y amigo que nos escuchas hoy en día y a esta hora, muchas veces no somos capaces de discernir lo que el Señor nos está queriendo mostrar porque no tenemos una vida totalmente en santidad, porque no tenemos una vida que muchas veces no agrade al Señor, porque no tenemos una familia que agrade a Dios, sea tu esposa, sea tus hijos. No sé la manera en que te conduces con ellos, no sé el testimonio que tú les das, pero Dios quiere manifestarte de una gran manera, de una gran forma, y quiere hacerte ver los designios a través de su Espíritu Santo. Y entonces Pedro todavía se encuentra así como aturdido. Pedro se encuentra muy confundido y no termina, ¿verdad?, de entender lo que está él viendo. Y bien, el punto número 3 se parece un poquito en lo que es el nombre, ¿verdad? El punto número 2, fíjate bien, pero te voy a explicar de qué se trata. En ese momento es Dios a través del Espíritu Santo en el inciso anterior, ¿verdad?, que está mostrándole algo que él no termina de comprender. Pero ¿por qué el punto 3 es revelación a Pedro? Porque Pedro comienza a entender verdaderamente, empieza a asimilar lo que el Señor le ha querido enseñar en ese momento. Le dijo que no llamara impuro, ¿verdad?, a lo que él santificaba.
Porque de la misma manera muchas veces creemos nosotros que algunas cosas, ¿verdad?, nosotros las debemos condenar y Dios ya las ha santificado, o de repente algunas personas, no sé. Bien, en Hechos 10:17, ¿verdad?, en ese inciso, que es, me interesa la parte B de ese inciso, dice la parte A. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, mire, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Mire, Pedro estaba todavía confundido, que no terminaba de entender, ¿verdad?, lo que Dios le estaba diciendo, pero también es importante saber que no importa dónde estemos, no importa cómo lo hagamos, no importa dónde el Señor te lleve, Él siempre tendrá cuidado de ti. Muchas veces tenemos miedo incluso hasta de venir a la iglesia en la noche, ¿verdad? Porque decimos, los tiempos son difíciles, ¿verdad? Mi colonia está rodeada de maras, puedes decir tú, tengo problemas con el transporte. No sé, tú te puedes refugiar en cualquier situación, pero yo te digo una cosa, Dios cuida de sus hijos, es lo que Dios quiere enseñarte en esta hora, en esta tarde. Y bien, importantísimo también, ¿verdad? ¿Por qué le pongo Dios cuida a sus hijos? Porque fíjese que usted sabe que la iglesia sufría persecución. Yo le pregunto a usted, usted mira a un policía en la puerta de su casa que toca, usted pensaría, ¿y qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hicieron mis hijos? No sé. No es usual, ¿verdad?, que una autoridad llegue a la puerta de su casa, excepto por alguna razón, por algún motivo. Y llega un soldado del centurión a tocar a la puerta de Pedro. Pedro estaba en Jope, en un puerto, ¿verdad? Y llegan estas tres personalidades, los dos siervos de Cornelio, y también llega el soldado romano. Pero antes de que ellos lleguen y toquen a la puerta de su casa, el Señor le abra a Pedro a través de su espíritu y le dice, 3 hombres te buscan. Mire qué importante. Levántate y desciende y no dudes de ir con ellos. Eso se lo dice en el verso 19. Dios está confirmándole a Pedro de que no tenga miedo por lo que está pasando en ese momento. Porque Pedro tiene una revelación que lo confunde, que no termina de asimilar en su espíritu, pero resulta que llegan 3 hombres a buscarlo. Y entonces, de repente, en lo natural, Pedro pudo haber tenido miedo, pero Dios le dice, no tengas miedo, recíbelos, ¿verdad? Y todavía en el verso siguiente, en el verso le dice, yo los he enviado. Entonces dice la Biblia en el verso 23 que Pedro salió con ellos, ¿verdad?, de la iglesia de Jope, ¿verdad? Pero los recibió, dice la Biblia, los alojó en su casa porque llegaron ya muy noche y al siguiente día salieron en la mañana. Entonces el viaje era de un día, dice la Biblia. Entonces Pedro los alojó en su casa, ¿verdad? Los atendió, les dio de comer, etcétera, etcétera. Y salieron al día siguiente, ¿verdad?, para el lugar a donde se tenían que dirigir. Bien, el punto número 4. Mire qué bonito. Una enseñanza muy preciosa, ¿verdad? Se encuentra Pedro con Cornelio, 2 hombres de Dios, 2 hombres ungidos, 2 hombres que obraban fervientemente, 2 hombres que servían al Señor, 2 hombres que trataban de hacer todo lo que Dios les decía, pero resulta verdad que con reverencia, cuando Cornelio ve a Pedro, se postra. Y cuando entró Pedro, ¿verdad?, dice la Biblia que salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, dice la Reina Valera del 60, le adoró.
me llama a mí la atención algunas cositas, ¿verdad? Una de ellas, una característica que debería estar en el hombre siempre, en el hombre de Dios, ¿verdad? Y es la humildad. Humildad en los hombres de Dios. Mire, se postra a adorarle Cornelio. Y dice en el verso 26, Pedro le dice, levántate, yo mismo soy hombre, ¿verdad? Yo me ponía a pensar en ese momento cuántos podríamos haber disfrutado ese momento en donde se nos adore, en donde se nos... Pedro sabía que lo que había dentro de él no era de él, era de Dios, por supuesto. Él solo era un siervo de Dios. Pero muchas veces nuestro corazón está tan lleno de orgullo, sabemos que le servimos a Dios y creemos, ¿verdad?, que somos los mejores, que lo hacemos de la mejor manera, pero no entendemos que es de Dios lo que tenemos y es a Dios a quien debemos de darle el honor y la gloria. Pues resulta que Pedro le dijo, yo mismo soy hombre, levántate. Cornelio era un hombre importante, recuerde usted que Cornelio era un hombre que quizás tenía un modo de vida muy diferente al de Pedro. Era un hombre, ¿verdad?, que estaba en autoridad, era un hombre que servía a su pueblo, ¿verdad?, el imperio romano, y por lo tanto las condiciones quizás en las que en las que Cornelio vivía eran quizás totalmente diferentes a las condiciones en que Pedro vivía. Pero a Cornelio eso no le importa, por el hecho de ser el hijo de Dios y estar lleno por el Espíritu Santo de Dios, él quiere darle honor y quiere adorar a Pedro. ¿Por qué? Porque él sabe que Pedro es un hombre de Dios. Recuerde usted, la Biblia dice, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. O sea, Pedro era un hombre muy connotado en su tiempo, era un hombre, ¿verdad?, que servía al Señor y hacia quizás los 4 puntos cardinales de la nación, todo el mundo sabía quién era Pedro, ¿verdad? Por esa razón es que Cornelio toma la actitud, ¿verdad?, de rendirse y con esa actitud le dice, yo soy tu siervo, ¿verdad? Qué bueno que estás acá con esa actitud que él hace. Pedro, ¿verdad?, dice la Biblia que era del vulgo y sin letras. Pedro era un hombre, ¿verdad?, que quizás no era de la condición de este otro hombre, pero Pedro sí sabía quién era él en Dios. Pues mire, en el verso 24 dice la Biblia que, mire qué importante, que Cornelio había convocado a toda su familia para ese momento cuando llega Pedro. Pero también él invita al núcleo de amistad con el que él se lleva en ese momento. Recuerda que si él era un hombre importante, de alguna manera él llevó a ese lugar a personas importantes, a su casa, ¿verdad?, en el momento en que Pedro llega. ¿Por qué el evangelio no se queda solamente arropando su casa? Mire qué bonito. Él invitó también a sus amigos, quizás a gente de su nivel, ¿verdad? O quizás a gente de que no era de su nivel, porque dice que él ayudaba mucho a los pobres, pero él invita, ¿verdad?, a algunos de sus amigos. ¿Por qué? Porque él no quiere que lo que Pedro lleva en ese momento sea solo para él. Él quiere compartirlo. Y eso me hacía pensar a mí algo importante. Dios no es Dios solo para unos. Dios es un Dios para todos. Y en ese momento, ¿verdad?, él está compartiendo de lo que él siente, de lo que él ama, que es Dios en su vida. Él es consciente de todo el proceso que Dios ha llevado a cabo en su vida y él está feliz de ser un representante de Cristo en la tierra. Y fíjese qué interesante, a él no le importa en ese momento, ¿verdad?, lo que puedan pensar sus autoridades superiores, el imperio romano. Porque usted sabe, ¿verdad?, lo que significaba, los problemas que podía traerle a él. Pero él no le importa todo argumento, todo lo que pueda pasar, todo lo que él pueda perder. Él está consagrado a Dios.
Pero Él no solo quiere el recibir, solo Él para sí. Él quiere compartir también con los que Él ama. Yo me ponía a pensar, ¿cuántos de los que estamos nosotros aquí en este momento en nuestra iglesia no hemos querido compartir con los que amamos? ¿Cuántos no somos capaces de traer a nuestra iglesia, a nuestra familia? No sé, por algunas razones que quizás solo nosotros sabemos. Una de ellas podría ser el mal testimonio que estamos dando. Doy gracias al Señor para la gloria de Dios Padre. Toda mi familia es del Señor, desde mi hermano mayor hasta mi hermano menor. Han habido procesos, han habido dificultades, pero yo recuerdo en una ocasión cuando mi hermano mayor, ¿verdad? Él aceptó a Cristo, ¿verdad? Yo lo invité a una reunión en un hotel de una empresa que nos invitaba a unas cenas todos los años. Yo recuerdo cuando mi hermano hizo esa elección de recibir a Cristo. Y así nuestra familia, mis hermanos fueron conociendo a Cristo, ¿verdad? Todos. Primero llegamos unos, luego llegaron otros. Y el evangelio no puede ser solo para los que estamos en casa. El evangelio tenemos que compartirlo con muchos. Y vemos qué hermoso, ¿verdad? Lo que el Señor nos está enseñando en esta hora. El punto número 5, mire que se empiezan a quebrar, ¿verdad? Esquemas en la mente de Pedro. Dios alumbra la mente de Pedro. Mire lo que Pedro dice, y les dijo en el punto número 3, ¿verdad? Que Pedro dice esta expresión: es abominable que un judío se acerque a un extranjero. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Mire qué tremendo, mire qué enseñanza. Cuando Cristo muere, Él hace un envío a sus discípulos, primero a predicarles su evangelio a los judíos, después a los samaritanos y por último a toda la tierra. Pedro lo sabía muy bien. Perdón. Pedro sabía que el evangelio que se les había enseñado era para los judíos y Pedro creía que era solo para ellos y para nadie más. ¿Por qué razón? Pedro es enviado a los de su pueblo, ¿verdad? Y Dios empieza a cambiar la mente de Pedro. Dios empieza a hacer algo importante que nosotros hoy en día debemos de hacer, tratar de cambiar nuestra mente, porque muchas veces tenemos argumentos o paradigmas que vienen desde nuestra niñez. Hay esquemas mentales dentro de nosotros que no nos dejan ver a Cristo a su plenitud y no podemos vivir una vida abundante por esta razón, por estos esquemas, por esos paradigmas. Y bien, Pedro le dice esta frase, ¿verdad? A toda la gente que está ahí en ese momento. La Biblia dice que la letra mata y que el espíritu vivifica. Y Pedro estaba experimentando, ¿verdad?, que algo nuevo estaba por acontecer. Dice en el verso 28, Dios me ha mostrado no llamar inmundo a ningún hombre. Mire qué importante. Primero, Pedro tiene la experiencia que tuvo con los animales inmundos, ¿verdad?, los cuales Dios le purifica y le dice, mata y come. Y luego viene Pedro y ve que de pronto Dios está llamando, también Dios está llamando a otros pueblos de la tierra y está llamando a lo que son los gentiles. Y importante, Dios me ha mostrado, dice, no llamar inmundo a ningún hombre. O sea, para ellos, ¿verdad? Todos los que no eran de su tierra, ¿verdad? Eran inmundos. Y no era común que, como él explicó, ¿verdad? Que un judío
tuviera contacto con una persona extranjera que no fuera de su pueblo. Y entonces aquí Dios le está sacando de su mente algo a Pedro, el cual si no es a través de la revelación de su Espíritu Santo quizás no lo hubiese logrado. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuántas cosas tenemos en nuestra mente? ¿Cuántas batallas muchas veces tenemos espirituales? Porque no podemos discernir entre una y otra cosa. No podemos discernir entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. No podemos decidir entre lo puro y lo impuro. Y es en este momento y es en este lugar en donde Pedro empieza a ser transformado y él empieza a ver en su mente y en su espíritu que él estaba pensando y creyendo cosas que a él le habían sido enseñadas y él quería morirse con ellas. Es el Espíritu Santo de Dios, es Dios quien te lleva a experimentar cosas que no tienes idea. No imaginas a dónde Dios quiere llevarte, pero es importante, es necesario que hagamos a un lado todo argumento humano, todo paradigma que nos tiene secuestrados espiritualmente. Muchas veces podemos estar pensando, ¿verdad?, que no tenemos derecho a algunas cosas porque quizás hay estructuras, quizás hay cosas en la vida nuestra, ¿verdad?, que no nos permiten tomar las decisiones correctas. Llámese trabajo, llámese empresa. Dios siempre quiere llevarte a otro nivel. Dios siempre quiere que tú experimentes cosas que nunca has experimentado. Dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio y han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo te digo en esta hora, hermano y amigo que me escuchas, Dios quiere llevarte a otro nivel espiritual. Dios quiere enseñarte cosas que tú no has podido, no has querido aprender por estar encerrado en algunas cosas desde tu pasado. El punto número 6 y el último. Pedro predica a los gentiles. Mire que esto es glorioso y es poderoso, mire usted. Algo que Pedro no imaginó que iba a estar predicando a los gentiles. Algo poderoso pasó en ese momento. Primero, como veníamos hablando, Pedro empieza a ser sacudido en su espíritu y empieza Dios a cambiarle su mente y empieza Dios en ese mismo momento a cambiarle su corazón. Y entonces Pedro termina predicando a los gentiles y Dios llena de unción, ¿verdad?, a sus hijos. Dios nos llena de esa santa unción. Hechos 10, 34 y 35 y 48. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y mire qué bonito. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mire qué importante. Todos hemos sido enseñados, hemos sido instruidos y de la misma manera Pedro había sido enseñado. Que primero, ¿verdad?, teníamos nosotros que aceptar al Señor. De ahí, ¿verdad?, teníamos que ser bautizados. Y de ahí íbamos a recibir la administración del Espíritu Santo. Aquí vemos, a la luz de las Escrituras, que Dios se manifiesta como Él quiere. A veces hay personas nuevas que tienen una experiencia gloriosa con el Espíritu Santo. A veces hay personas que vienen y reciben al Señor Jesús y el mismo día pueden ser bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Mire, Dios no hace acepción de personas, menciona Pedro en el verso 34. Dios se agrada, dice, en toda nación que le teme y hace justicia, el verso 35. Pablo comienza a predicar a Cristo, ¿verdad? Dice en el verso 38, en ese momento en donde están reunidos en ese lugar, Cornelio con su familia, con sus amigos. Pero también dice la Biblia que Pedro llegó gente consigo para ese lugar, allá donde fue a Cesarea. Y entonces vemos congregados a dos pueblos, a un pueblo gentil y a un pueblo judío, juntos,
cosa que no se había visto y que no se había experimentado. Entonces el Señor empieza a desquebrajar estructuras en la mente de Pedro y empieza a tratar de forma gloriosa en el corazón de Pedro también. Caso diferente al de Cornelio. Cornelio era un hombre gentil, entonces para él, ¿verdad? Lo que él estaba viendo era algo, ¿verdad?, que usualmente él estaba experimentando siempre en su vida. Pero vemos cómo Dios se mueve de una manera poderosa y gloriosa, y algo poderoso ocurre en ese momento. Cuando Pedro empieza a predicar, en el momento en que él está predicando, la unción de Dios cae sobre ese pueblo y todo, dice la Biblia, empiezan a recibir bautismo en el Espíritu Santo y empiezan a glorificar a Dios. Y entonces Pedro viene y empieza a experimentar cosas hermosas que no había visto. El fuego del Señor cayó en ese momento. Ellos, el verso 48, hay un comentario ahí, otro esquema que es desquebrajado en la mente y en el corazón de Pedro. Pedro se dio cuenta en ese momento que ninguno de los que recibieron el bautismo ahí en el Espíritu Santo habían sido circuncidados. Para el judío la circuncisión tenía que ser física. Pero Pedro empieza a comprender que la circuncisión tiene que ser en el corazón. Cuando tú tienes un corazón limpio, cuando tú tienes un corazón sano, entonces la gloria de Dios empieza a ser experimentada en tu vida. Y es lo que ocurrió acá. Mire qué hermoso, mire qué glorioso. Y entonces cuando Pedro ve eso tan hermoso que está sucediendo, bueno, dice él, ya, que solo falta entonces que los bauticemos en agua. Y en ese momento, después de que ellos reciben el bautismo en el Espíritu Santo, Pedro en ese momento les hace, ¿verdad?, que sean bautizados en agua. El bautismo en agua significa el conectarse con Dios. Es que cuando tú te sumerges, tú mueres a tu voluntad, tú mueres a tus deseos y a tus pasiones. Y el nuevo hombre que es levantado de las aguas es un hombre nuevo. Es un nuevo hombre que ama a Dios, que experimenta a Dios y que desea ser diferente. Hermano y amigo que me escuchas en esta hora, Dios quiere hacer algo diferente. Cuando Cristo muere y es enterrado, ¿verdad?, en un lugar llamado Gólgota. Mire qué importante, mire qué hermoso. Leía en un comentario bíblico del mundo hispano que se presume que en ese lugar donde Cristo es enterrado también habían estado las osamentas de Adán. Se suponía que ahí también Adán había sido enterrado. Murió el hombre pecador, el viejo hombre, y viene el nuevo hombre, Cristo, el segundo Adán, dice la Biblia. Y vemos que qué hermoso y qué glorioso que ese segundo Adán viene y borra todo lo que hizo el primero. Ese lugar llamado el Gólgota, dice la Biblia que era dicen algunos escritos históricos que era un lugar desértico. Ahí no había vegetación, ahí era algo muy, muy feo, muy indeseado por lo que representaba aquel lugar. Hermano y amigo, Cristo todo esto lo hizo por ti y por mí. A Dios sea la gloria. Padre, te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Y declaramos, Señor, por el poder de tu palabra. Y declaramos que el poder, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, tú cambias nuestras mentes, tú cambias corazones y tú nos haces nuevas criaturas, Señor, para que podamos honrarte y para que podamos bendecir tu nombre, Señor. Quita todo argumento en nuestras mentes, Señor. Circuncida corazones, oh Dios, que todavía, Señor, están en el antiguo pacto, están, Señor, en el antiguo pueblo, Señor. Somos un pueblo redimido, somos un pueblo escogido. A ti sea la gloria, Dios. Amén y amén. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias porque tú eres bueno. Amén. Sean bendecidos en esta hora, mis hermanos.